Es uno que me dejó muy impactada, sobre todo por esa sensación como de que de la nada mi vida y podía cambiar radicalmente. Esto de que, hija mía, estamos en una lista negra, si esto prospera tendremos que hacer las maletas e irnos a Italia. Y sentí en ese momento que como si el suelo desapareciera bajo mis pies, que todo mi mundo en un segundo se podía ir al traste, ¿no? Claro, porque tú, a pesar de que eras joven en la época, pero tu familia era una familia muy comprometida políticamente, Sí. ¿no? Tu propio padre era una persona que estaba con un gran compromiso político, Sí, ¿no? sí, Muy mi padre estuvo en progresista la de izquierdas. cárcel y mi padre estaba en el PC y bueno, pues estuvo un tiempo en la cárcel, estuvo exiliado en Italia, luego volvieron cuando yo ya tenía un año y tal, pero en fin, que digamos que ante un hecho así, pues claro, tenía clarísimo que no nos podíamos Y es quedar verdad allí. que tú, siendo muy niña, incluso ayudaste a pegar carteles políticos en las primeras Sí, en elecciones las ¿Qué pasaba primeras la infancia? elecciones En vez de ir al pegábamos circo, carteles. le mandaban ahí de mítines Y a la peñaja. recuerdo mucho las fiestas del PC en la casa de campo. Y que hacíamos huevos duros y los teñíamos de rojo y esas cosas. Y recuerdo pues cuando volvió Pasionaria y que en una de esas fiestas de la casa de campo que estuvo ahí, en fin, sí, tengo muchos recuerdos de ese. Para nosotros era algo muy festivo, muy divertido, ¿no? Y no, bueno, pues tampoco teníamos una conciencia así política, imagínate de pequeños, pero para nosotros era una fiesta. Y además compartimos imagen, porque ella tenía grabada una imagen cuando murió Franco de un obrero que se situó delante del féretro del caudillo con el brazo levantado, Sí. se quedó allí firmes y se tiró unos cuantos minutos hasta que ya le retiraron ahí y el hombre iba ahí como en estado de shock. Y yo cuando era pequeño también yo decía, ay, wow, o sea, me quedé como un poco impresionado Para de esa mí fue escena. como, era muy contradictorio porque yo no entendía si ese señor que se había muerto era tan malo y mis padres estaban tan contentos de que se hubiera muerto por fin, por qué había tanta gente haciendo cola y queriendo saludarle y llorando no, para mí era algo que no podía comprender, o sea, entraba en contradicción con lo que me habían explicado en casa. Oye, vamos a hacer ese recuerdo de ese Madrid, porque fíjate, el Madrid de la M30, imagino que nada tiene que ver con el Madrid que si paseas ahora mismo por el barrio donde tú eras pequeñaja y jugabas por allí, ¿no? Nada tiene que ver. Bueno, por lo visto, según me cuentan mis padres, claro, nosotros vivíamos del otro lado de la M30 en la calle Ricardo Ortiz y mi madre nos cruzaba y no existía la M30, era como, creo que era como un terraplén y nada, cruzábamos por un puentecillo y tal y íbamos al parque, pero digamos que no existía esa separación de la M30, claro. ¿Y qué recuerdos tienes así de infancia, de tus primeros años en el cole, de los amigos de pequeños, con casi todos las personas que vienen pues recuerdan un poco pues esa vecindad, ¿no? En la que uno Bueno, en tenía realidad vecinos nosotros que... ahí en Ricardo Ortiz vivimos muy poquito. Luego, yo, donde he pasado toda mi infancia y bueno, hasta los 23 años, desde los 5 o 6 hasta los 23, fue en la ciudad de los periodistas. Y la ciudad de los periodistas era como un micromundo porque teníamos ahí unos parques ahí en medio y un club con piscina y de todo. Teníamos el colegio al lado, íbamos andando al colegio. Era todo muy... La verdad es que era muy agradable y todo transcurría un poco en ese pequeño círculo, ¿no? Y al mismo tiempo estábamos un poco apartados del centro de Madrid, entonces, bueno, yo recuerdo que bajábamos a jugar al parque y nos tirábamos horas y además nos soltaban ahí con toda tranquilidad y luego nos llamaban desde la ventana y íbamos subiendo. Recuerdo unos vecinos que eran como 8 hermanos y que sacaban la campanita por la ventana y los prados se subían para casa. Cuando se asomaban las madres a la ventana, ¡a comer! Sí, sí, Estabas sí, ahí sí. jugando y te daba, vamos, te daba un mal rollo tremendo tener que dejar el juego y tenerte que ir a comer. En tu casa, dos culturas, italiana y española, ¿quién dominaba? ¿Cómo comías de pequeña? ¿Hacía tu madre comida italiana? ¿Hacía comida española? ¿Cómo se organizaba No, eso? bueno, comíamos de todo. La pasta, desde luego, ha sido siempre muy importante en nuestra casa, pero no, comíamos de todo. Y al principio mi madre nos hablaba en italiano, porque mi madre además no hablaba español cuando llegamos aquí a vivir, lo fue aprendiendo poco a poco. Por lo tanto, mi primera lengua, la lengua materna realmente para mí es el italiano, pero poco a poco, a medida que ella lo fue aprendiendo y a medida que mi hermano y yo le fuimos respondiendo en español, desistió y dejó de hablarnos en italiano. Es una lástima, ¿Y la te verdad. hablas Sí, italiano? lo hablo bien, sí. Oye, recordamos también con Pablo Valle las meriendas, que yo creo que es algo que nos queda de la infancia, el pan con chocolate, en fin, esas cosas. ¿Te acuerdas de la merienda que tú hacías de pequeña o cuál era tu merienda favorita? Bueno, variaba. Lo que sí que recuerdo, fíjate, es que cuando llegaba el momento de las series o de Marco o de... ¿cómo era la de...?
Heidi, ¿no? este muchacho que corría, rubio que corría por la sabana, que Sí, Orzoway. Orzoway, Tararantán. bueno, pues ahí yo tenía un ritual que es que me compraba un boni o una pantera rosa y me ponía frente a la tele, y en el momento en que empezaba la sintonía de mi serie favorita, desenvolvía el boni y me lo iba comiendo con toda parsimonia. Es que ya es de la generación Bochicao, ya casi. Sí, Claro, sí. ya. Oye, A Aitana, lujo. ¿y cuándo nace tu pasión o tu, digamos, de dedicarte al cine, al teatro o a la televisión? Pues mira, empezó desde muy pequeñita, porque yo tuve la suerte de que en este barrio mío había un taller de teatro infantil que se llamaba María Galleta, que llevaba un ser maravilloso que se llama Óscar Vidal. Y me apuntaron, bueno, como pues eso, actividad extraescolar y tal, y yo empecé a ir a María Galleta, y ahí hacíamos de todo, hacíamos marionetas que fabricábamos nosotros mismos, sombras chinescas, improvisaciones, de todo. Y bueno, también nuestro colegio, el Herrera Oria, como además estábamos en el barrio de la Ciudad de los Periodistas, había mucho periodista, mucha gente que trabajaba en televisión española, tal, pues algunos que estábamos en el taller nos empezaron a llevar a los programas de la tele, al Daba Daba Da y a estos, con nuestras marionetas. Luego me quedé en uno de los programas. O sea, que tienes algunas imágenes que se Hay pueden imágenes recuperar. en YouTube, hay imágenes mías de muy pequeña. Y luego además hice el informativo juvenil, Nosotros se llamaba, que hacíamos como de periodistas, y ahí, bueno, pues hicimos, yo hice entrevistas a José Luis San Pedro, a Javier Solana, recuerdo también a El Lute le hicimos una entrevista, o sea que hice mis primeros pinitos ahí. Fíjate, yo tan jovencita no tenemos, pero sonido de cuando empezó en televisión con 16 años, sí. O sea. Estamos con el subdirector general de Circulación, José Antonio Peñas Alejo, para que nos hable sobre la nueva norma por la que es obligatorio llevar casco para ir en moto. También es obligatorio llevar el casco cuando se va por los pueblos o las urbanizaciones. Ahí, bueno, que no tenéis 11 años, 11 años. 11 años, no 16. 11 años. Ese es el informativo juvenil que Pero te te ha decía. arrugado un Ah, poco. te ha puesto Claro, de todas roja un formas, poquito. Es que debe ser, porque para un actor, al final, todas estas cosas, creo que lo hablamos un día con Juan Diego Boto, el paso del tiempo... Claro, es que Juan también empezó muy niño. Yo tengo muy una joven, foto y con os tenéis Juan. que enfrentar constantemente a vuestro pasado, que el resto de los mortales no lo hacemos, porque Claro. quizá tienes una No, película de yo Super 8, guardo- pero nadie te la sí, saca y sí, te la recuerda. Guardo una foto con Juan que nos hicimos para un reportaje de no sé qué revista, en que hacíamos como de una familia, no sé qué, y él era el hermano pequeño y yo la hermana mayor, y él tenía 8 años y Fíjate. yo tenía pues 12, o sea que... Pero y constantemente la gente, y en las entrevistas, os saca momentos del pasado que digo yo que enfrentarse a eso debe ser... Hombre, igual, no lo sé, a mí me costaría verme ahí porque, Hombre, aquí claro, con 11 años hay una estaba bien, no ingenuidad... estaba tampoco muy mal. La cosa como son. No, pero la ingenuidad... Es curioso, sí, está un poco de pudor, pero bueno, está ahí. Y también, bueno, te da hasta ternura. Mira qué niña, qué pequeña, ¿no? Oye, ¿y cómo recuerdas la España de la época? Porque yo tengo leves recuerdos, y no es metafórico, de un país muy en blanco y negro, pero no como una metáfora, sino la gente vestía muy de oscuro, o de verde o de marrón, los coches tenían un poco también esa gama de colores, Sí, la televisión pero era, por supuesto, en blanco y negro, pero... Yo la verdad es que no, claro, yo era niña y para mí no era en blanco y negro, para mí era todo en colores, porque era niña y disfrutaba y tenía mis amigos y iba a mi cole que me encantaba, y no tengo ese recuerdo gris. Mis padres sí lo tienen, sobre todo mi madre, que viniendo de esa Italia que ya era otra cosa, ¿no? Ella siempre recuerda que le impactó mucho llegar a esa España del 69 y ver por contraste un poco esa tristeza, esa grisura que había, pero yo como niña no lo viví así, en absoluto. Te escuchaba hace, no sé si 1 año, 2 años, con Juan Cruz, que vino y te hicisteis una entrevista también muy a fondo, y a mí me llamaba mucho la atención el grupo pues de gente de la cultura con el que te rodeabas de pequeña, ¿no? O sea, tienes hasta un poema hecho por Alberti, Sí. o sea, que es tu padrino o una de... Es de el esos- padre de Aitana Alberti, que es mi Ajá. madrina. Por eso que digo, Dios mío, o sea, ¿eras consciente cuando eras pequeña de ese entorno en el que vivías y que estabas un poco alejada del resto de compañeros, Sí, seguramente? y de sí, era amigos, y de- consciente, porque había mucho contraste con muchos de mis amigos y de mis compañeros, y sí que yo sentía que en mi casa se vivían situaciones especiales, y es más, y muchos de mis amigos venían a mi casa, y además tenía, pues eso, mis padres eran muy abiertos, mi madre era muy acogedora y siempre acogió a todos, a mis amigos de una manera muy, incluso a veces venían a verle a mi madre y no a mí, yo estaba
estudiando en mi cuarto y veía que venía un amigo mío a charlar con mi madre y a tomarse la merienda, ¿no? Y no sé, encontraban que en mi casa se respiraba un aire distinto, de más libre, de más comprensión, de más cercanía que en muchos de sus hogares, ¿no? Y algunos de esos amigos y amigas que han seguido siendo amigas durante el tiempo tienen como punto de referencia y como de un poco de apertura de ojos y de apertura al mundo mi casa gracias a mis padres, o sea que me siento muy privilegiada por haber tenido una infancia así y unos padres pues tan modernos para la época como Y ahora que como ellos estamos así fueron. en Navidades, ¿alguna Navidad así de pequeña que tengas algún recuerdo especial o de algo de algunos reyes, ¿no? Así que fueran algo especiales. En mi ¿Solían ser casa buenos siempre- contigo los reyes, por en ejemplo? mi casa no, los reyes no, Papá Noel, porque como Ah. nosotros no somos religiosos y tal, escogimos Papá Noel más que los Reyes Magos, ¿no? Aunque bueno, tampoco tiene que ver, ¿no? Los reyes también se celebran, aunque aunque seas laico o lo que sea, ¿no? Pero en fin, en mi casa era Papá Noel y así sigue siendo. Y bueno, recuerdo que es lo que les está pasando a mis hijos ahora, que ya una vez que, no sé si me estoy metiendo en un jardín, una vez que nos hicimos mayores y ya me estoy metiendo en un jardín, Sí. hablando No. de papá, no, vamos a dejarlo. En fin, que mantuvimos la ilusión, hago una elipsis de lo que iba a decir, incluso siendo mayores y desenvolviendo los regalos por la mañana. En fin, vamos a cambiar de Bueno, tema. en mi casa la ilusión se mantiene igual, ¿eh? Yo soy el primero que hace la cola expectante a ver que han dejado A por la mañana noche, siguiente. Sí, Sí. Bien, pues Sí, mis sí. hijos también. Y, Sí, sí. y yo Pero también, eso y soy el mayor del grupo, Eso está Bueno, muy fíjate, bien. él Eso está conoció, muy de bien. hecho, a Papá Noel lo conoció él Sí, persona, sí, sí, de a los persona, Reyes Magos 7, en 8, sí. Belén y en Nazaret, me acuerdo perfectamente. Pero fíjate, Aitana, yo tengo una imagen tuya grabada en mi cabeza siempre, es año 1995, La Regenta, Sí. ese personaje de Ana Ozores, y la presentación en el Teatro Campamor de Oviedo. Ay, sí, qué Lo maravilla. digo porque fui un poco el organizador de ese acto, de esa Ah. presentación. Puedo recordar dónde comisteis, cómo separamos a los periodistas y a vosotros, a los actores, hasta que os juntáramos en la rueda de prensa. Pero ahí te convertiste en la heroína de Oviedo y de Asturias, ¿no? Fue emocionantísima esa proyección en Oviedo, qué maravilla. Yo es que, claro, yo con la regenta tenía ya una relación muy estrecha antes de encarnarla y de tener la suerte de hacerla en televisión, porque yo estudiaba filología hispánica e incluso escogí como en un trabajo de literatura comparada el personaje de Ana Ozores junto con el de Emma Bovary, y hice un trabajo comparativo sobre las dos y estaba absolutamente enamorada de la novela. Y claro, de repente te toca la lotería y te escogen para encarnar el personaje. Entonces yo recuerdo como en estado de trance ese rodaje por Oviedo y además que la catedral pues la cerraron para nosotros y yo me paseaba sola por esas naves y bueno, y por las calles de Oviedo y Carmelo con la capa, y se movía también Carmelo Gómez, que iba de magistral también moviendo la capa por las calles. Y fue una experiencia, pues eso, casi mística, te diría. Oye, esta pregunta te la habrán hecho 500.000 veces, pero televisión, teatro o cine. Si tuvieras que escoger una de las... No, además no están los tiempos como para ponerse de ninguna manera lo que venga, por favor, que está todo hecho un desastre. Te escuchaba el otro día en una entrevista que decías que dices, bueno, en mi vida había ganado tan poco dinero, ¿no? Estás ganando, dices, estoy ganando lo mismo que me pagaban hace 15 que hace 25 años, sí. No, es tremendo, es que se ha desplomado absolutamente. Bueno, evidentemente no somos los únicos, pero también nosotros, incluso los que se supone que estábamos en un lugar más privilegiado, que bueno, que ya después de tantos años y de hacer cosas que están ahí, pues mantienes, digamos, con una posición privilegiada. No, pues se acabó todo, eso se acabó. Y claro, te dicen, ¿has vivido por encima de tus posibilidades? No, señor, yo he vivido acorde a mis posibilidades y de un día para otro mis posibilidades ¡buah!, se han desmoronado. Entonces dices, ¿cómo mantengo pues la hipoteca con la que me he comprometido, tal, porque lo he podido mantener hasta ahora y a partir de ahora, pues no lo sé. Y estamos ahí, pues, bueno, sí, haciendo teatro, afortunadamente, pero se nota un descenso muy grande de espectadores, se nota que la gente no tiene ya el poder adquisitivo que tenía, que evidentemente priorizan otras cosas antes que gastárselo en
Incluso bueno, lo hablábamos nosotros aquí off the record antes de empezar a grabar, ¿no? Que ves Madrid lleno de gente, pero mareas por la calle que pasean y pasean, pero entras a las tiendas y están vacías. Pues lo mismo pasa con los teatros, estamos notando un descenso muy grande. Pero Lo que pasa para es que los actores también, el problema que tienen es que os pasa como los presentadores de televisión, que o lo hacéis todo de repente, o en cuanto pasan 2 meses que no habéis hecho nada, parece como que se olvida un poco y cuesta mucho otra vez volver. O sea, que debe tenéis ser una unos profesión altibajos. durísima. Sí, bueno, ¿no? Porque siempre lo ha sido tienes y que siempre estar- estás ahí un poco, nada te garantiza, ni el éxito de ayer, ni el de pasado mañana te garantiza nada. Pero realmente ahora estamos en una situación catastrófica. No se hacen películas prácticamente. La televisión también está en horas muy bajas. En el teatro la subida del IVA ha sido demoledora. Los ayuntamientos no pagan y las giras entonces no también han descendido drásticamente los bolos que se pueden hacer. En fin, que es como que se te van cerrando todas las salidas y dices que, no sé, me tendré que acabar dedicando a otra cosa o acabaremos haciendo esto por amor al arte, como hemos hecho los cortos desde siempre, ¿no? Que se juntan 4 amigos y venga, adelante. Evidentemente la necesidad de contar y la necesidad de expresarnos la tendremos siempre, pero ¿podremos seguir viviendo esto? No lo sé. ¿Tu carácter es optimista o pesimista? Realista. La verdad es que creo que ahora mismo realista, optimista, no se puede ser en estos momentos. Todavía creo. O sea, puedes, no tirar la toalla y no dejar de luchar y inventarte lo que sea y para sacar las castañas del fuego, pero ser optimista hoy a día de hoy, me parece un poco ponerse una venda delante de los ojos. Vamos, no quiero aguarle a la gente el fin de año, pero vamos, que yo creo que todavía no salimos del hoyo, pero en bastante tiempo, y creo que tardaremos mucho tiempo hemos pegado un retroceso tan grande, nos están dejando en una situación tan atrás, con todos los logros que creíamos que ya estaban ahí para quedarse, ¿no? Cosas que parecían incuestionables, ¿no? Derechos laborales, la sanidad, la educación. Estamos pegando un retroceso. La investigación, los científicos, la cultura, todo. Es que esto es un paso atrás que nos va a costar, pues yo creo que hasta con mínimo un decenio en recuperarnos. Pero siendo verdad eso, yo no voy a dejar que quede instalada esa idea Me sobre parece el muy bien, optimismo. me parece Porque, muy bien. No, ¿sabes lo que pasa? Que también tengo la sensación de que habíamos perdido la noción de lo que era verdaderamente importante. Y por lo menos hay una generación que lo ha perdido, ¿no? Y tú preguntas y cualquier chaval incluso que habían trabajado pronto, sea en la construcción o sea en el sector que sea, pero de pronto se creaban unas ambiciones de tener un coche más Sí, eso es cierto. mejor que el que había tenido anteriormente. Una serie de necesidades súper artificiales y se nos había olvidado la esencia de lo que es verdad que es la felicidad, que muchas veces es juntarte con amigos y una botella de vino, y eso tiene coste cero, por ejemplo, ¿no? Pero digo, hemos pensado, no ya sé a qué te refieres, y te refieres eso, como se está recortando en muchos Evidentemente, muchos aspectos, ¿no? si La nos salud, ponemos la en el educación, círculo íntimo de cada cual y de las hay un montón de cosas que pequeñas habíamos cosas, olvidado, ¿no? yo ahora mismo me siento mejor que en mi vida, o sea, a nivel personal, familiar, de relaciones con las personas a las que quiero, de satisfacción profesional y de capacidad, además, yo personalmente me siento mejor que en mi vida. Y eso no me lo va a tocar nada exterior, ¿no? Pues entonces no digas más. No, pero quiero decir, pero no soy optimista con respecto a la situación que estamos viviendo de cómo se están manejando las cuestiones que nos afectan en nuestra subsistencia diaria y en la de tantísimas familias, que yo me quejo por mi situación, pero hay gente que está 1000 veces peor que yo. Aún sigo siendo una privilegiada, pero no sé, creo que sí, que se pueden diferenciar esos dos niveles. Y hablando